Historia de infidelidad. Mi yerno y yo nos quedamos solos en mi casa. Traicionamos a mi hija. Cuento con la mala suerte de haber sido en estos momentos una mujer débil. Y eso es algo de lo cual me siento poco orgullosa. Mi situación en estos momentos fue pura emoción y mi cabeza fue un huracán de emociones que se extendía como un fuego candente. Esa noche en mi habitación, no pude pegar ojo debido a todo lo que había pasado hace 3 días. Y es que la sorpresa de lo que me propuso mi yerno fue algo que estremeció mi ser a todo lo que da. Esta historia inicia 2 semanas antes de que mi hija Victoria me dijera que tenía planeado casarse con Julián, su novio de hace más de 6 años. En ese entonces Victoria ya tenía 28 años de edad. Sin embargo, yo seguía creyendo que ella era todavía demasiado joven para lanzarse al agua. Yo igual respeté su decisión porque ya era demasiado adulta. Terminé apoyándola para que tuviese una boda por todo lo alto. Para ese entonces es obvio que yo ya conocía a mi yerno, un hombre de 32 años de edad, perteneciente a una buena familia. Contaba con un buen puesto de trabajo y no es por nada, pero tenía una muy buena presencia. Su nombre era Julián y era todo un caballero, por lo que cuando lo conocí por primera vez hace más de 6 años, supe que mi hija había hecho una buena elección al querer estar con él. Pero para mi sorpresa, aquella noche todo cambió en mi vida. Aquella tarde, algo que nunca tuvo que haber pasado, terminó pasando y yo fui débil para negarme a lo que sentíamos. En este punto quiero dejar claro que no estoy hablando de lo que se les viene de una vez a la mente, aunque en lo personal fue igual de malo para mí. Esto que les voy a contar sucedió hace 4 semanas antes de que Victoria se casara con Julián y es algo que no pude evitar hacer en ese momento. Y hablo de revisar el teléfono celular de mi hija. Recuerdo que eran las 3:30 de la tarde y me encontraba junto a mis 2 hijas y mi esposo en un día de campo. En algún momento de la tarde, mientras mis hijas y mi esposo Rodrigo se bañaban en un lago, yo decidí regresar al auto a tomar un descanso, ya que el día se había comenzado a poner bastante frío y debido a mi trabajo no quería resfriarme. Así, sin más, volví a mi auto para estar en un lugar más cálido y estando ahí dentro, la curiosidad se apoderó de mí e invadiendo la privacidad de mi hija, vi cosas que no tenía que haber visto. En el auto, previamente vi el celular de mi hija. Victoria lo había dejado en el auto para que no se mojara afuera, mientras nadaba con su hermana y su papá. Mi curiosidad no me dejaba hacer, y sé que esta acción estuvo bastante mal, pero me dio mucha curiosidad saber qué cosas hablaban los dos de mí en privado. En ese momento, yo me preguntaba si acaso Julián pensaba que yo era una buena suegra, o si acaso Victoria se desahogaba con él de situaciones que habíamos pasado ella y yo como madre e hija. Me decidí y desbloqueé el teléfono, pues ya conocía desde hace mucho tiempo el código de seguridad. Así, entonces ingresé sin mucho batallar. En la aplicación de mensajes busqué en el buscador la palabra madre, con el fin de que me resaltara en el chat que tenía con Julián todas las veces que habían escrito esa palabra. Pero lo que yo no tenía en cuenta era que Julián nació en España y usaba la palabra madre en su forma de hablar, como por ejemplo, la madre que te parió, o madre mía, expresión que usó en su momento cuando vi una foto íntima que le había mandado mi hija. Me puse nerviosa y desvié mi mirada del celular de inmediato. Asustada me giré observando a mis hijas y a Rodri, para ver si me habían visto, pero la verdad, andaban bastante lejos, pasándola bien entre ellos. La curiosidad enseguida me invadió completamente y entonces volví a ver los mensajes que se mandaban Julián y Victoria. Pero la verdad, en esta oportunidad, en busca de ver algo más y no precisamente fotos privadas de mi hija, fueron como unos 10 minutos los que pasé dentro del auto deleitándome con las fotos de Julián que le enviaba a Victoria. Y para ser honesta, quedé impresionada de lo que mis ojos estaban viendo. Ya luego tuve que mantener mi compostura y salí del auto a tomar el aire. Me había enrojecido y me puse caliente al recordar lo bueno que se veía Julián en las fotos. Comencé a tener sentimientos de culpa, pero pensaba que solo había sido un pequeño descuido de parte mía y que simplemente lo podía guardar para mí sin comentarlo con nadie. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Vamos a continuar. Tras varias semanas que había revisado el teléfono de mi hija, me arrepentía.
Todo dio un giro de 180 grados hace poco menos de una semana, cuando mi hija nos había notificado que se iba a casar por fin con Julián. Desde ese momento, en cada oportunidad que me topaba con Julián no podía evitar bajar la cabeza instantáneamente, ya que las imágenes de lo que había observado aparecían como truenos en mi cabeza. Además de eso, aunque nadie se daba cuenta, solo yo, siendo una mujer de tez blanca y cabello rubio, mi cara se sonrojaba como un tomate cada vez que me ponía nerviosa, por lo que cada vez que tenía al frente mío a Julián, sentía como mis cachetes se enrojecían por el nerviosismo. Siempre trataba de disimularlo hasta que un día de la nada pasó lo inesperado. Fueron exactamente 2 semanas después de agosto, cuando Victoria y Julián habían salido juntos de mi casa a sus lugares de trabajo. Aquella tarde, yo me despedí de ambos deseándoles la buena suerte como era de costumbre, y aliviada, porque ya la presencia de Julián no me causaba ningún sentimiento de nerviosismo o incomodidad. No obstante, 2 horas después, mientras estaba acostada en medio de mi sala, estando sola en la casa, escuché como alguien tocó el timbre. Salté de un brinco, pues nadie suele visitarme a esas horas y además me encontraba sola en casa. Me acerqué a la ventana para mirar quién había tocado y me llevé la gran sorpresa de que no era más que otro que Julián. En eso abrí la puerta y le pregunté si acaso había pasado algo malo. Sin embargo, Julián, con una mirada seria, solo atinó a pedirme permiso para entrar. Yo no tuve problema de dejarlo pasar. Después de tantos años, él, para mí, era una persona de confianza. De hecho, la única peligrosa en ese momento pensaba que era yo. Julián entró al apartamento de forma directa. Me dijo: «Señora Mariana, vamos a poner en claro lo que está pasando. Yo la deseo y usted me desea a mí». Ante sus palabras me quedé impresionada y le contesté: «¿Qué diablos estás diciendo, Julián? ¿Por qué dices esas tonterías? En un momento como este, en el contexto en el que estamos como familia». Julián, sin embargo, comenzó a dar 1, 2 y 3 pasos hacia mí, mientras yo me ponía más nerviosa. En un momento se paró en seco y me dijo que fuera sincera, y que si yo le pedía que se fuera lo iba a hacer sin ningún problema. Pero la verdad, yo me quedé muda. En ese preciso momento, yo solo me quedé muda sin dejar de mirarlo a los ojos, con la boca entreabierta, y cuando por fin regresé a mí, me di cuenta y me di la vuelta y le dije que por favor se fuera. Él insistió con una voz sugerente: «Mariana, lo he notado y no es necesario ocultarlo más». Yo solo giré hacia él y le dije que lo que estaba pasando estaba mal y que tenía que recordar que mi hija en unos cuantos meses se iba a casar con él y que lo que pasara entre nosotros, mi hija nunca se lo perdonaría. Debido a lo que le había dicho, me preguntó que si en ese caso en mi juventud nunca había sacado los pies del plato o si acaso nunca había fantaseado con él. Y mientras me decía todo esto, puso su mano en mi mejilla. Julián empezó a acercar su rostro y con una mirada serena, su rostro comenzó a chocar con el mío. Sin embargo, yo no pude mantener mi postura y después de 2 minutos de estar con nuestros rostros juntos, como si estuvieran atraídos como un imán, lo empujé hacia atrás con mis 2 manos y le dije en voz alta: «Ya basta. Ahora, en serio, tienes que irte de mi casa». En ese momento, por suerte, Julián solo atinó a mirarme y sonreírme con una mirada pícara, mientras sin decir nada comenzó a caminar en dirección a la puerta. Yo me mantuve de espaldas sin verlo, hasta que escuché que la puerta se cerrara. Y fue en ese instante que volteé hacia atrás y observé que ya se había ido del departamento. No paraba de preguntarme qué diablos acaba de pasar. Me repetía esa pregunta para mí mientras me daba un buen baño para quitarme todo el calor que tenía por el verano, época en la que estaba viviendo en ese momento, y también por lo que había pasado con mi yerno. Mi cabeza era un mar de emociones. Decidí recostarme, pero mientras estaba en mi cama, miles de preguntas estaban rondando en mi cabeza. Me preguntaba qué era lo que podía hacer. Por un lado estaba mi hija, por el otro estaba optar por el silencio y caer en la tentación. Ese sujeto era todo un manipulador. Así que si le contaba a Victoria sobre lo que me había propuesto Julián, era probable que él le contara que estuvimos solos en mi apartamento. Era claro que pasara lo que pasara, Julián, a la larga, va a hacer un daño terrible para mi hija. Al día siguiente me desperté, me cambié y me alisté para ir camino a mi trabajo.
Yo soy profesora de una universidad. Como ese día me tocaba dar clases en el turno de la noche, sabía que iba a tener la mente distraída de lo que había pasado con mi yerno. Cuando terminé de dar las clases, caminé como un alma en pena por los pasillos medio oscuros de la universidad. Parecía un alma penando entre los estudiantes. Estaba viéndolos todos llenos de vida y energía, llenos de felicidad, sin comprender el problema que estaba pasando en mi vida. Cuando caminaba por fuera de la universidad, yendo al paradero, ya que no había llevado ese día mi auto, pasé cerca de uno de los típicos hoteles para parejas que siempre abundan cerca de los campus de las universidades. Y mientras veía a una pareja pasar, por un momento se me vino a la cabeza la figura de Julián. Y por si ya las cosas no podían empeorar, justo en ese momento me llegó a mi celular un mensaje nuevo de Julián. Era un mensaje donde me preguntaba si ya había terminado de dar las clases, ya que Victoria le había pedido el favor de recogerme y llevarme a casa para estar segura y no quedarse con la preocupación. Claramente, mi corazón latió rápidamente y supe que mi propia hija, sin saberlo y sin sospechar, me había tirado a los lobos. Esta acción desencadenaría un error del cual ya no habría vuelta atrás. Sigue viendo nuestros videos para continuar con la parte 2 de esta historia. Gracias por escuchar un relato más. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Espero que este video te ayude a reflexionar. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.